Este programa está presentado por Longbox, paquetería puerta a puerta desde el Reino Unido a Venezuela. Bienvenidos. Ok, aquí estamos. Charlemos. Aquí estamos una vez más. Miren, el tema de hoy para mí es absolutamente fascinante. Si alguien me agarra y me para así de frente y me dice, dime, confiesa, dime lo que sabes, ¿qué es la música? Coño, qué difícil, ¿verdad? Porque todos sabemos lo que es la música, la manoseamos, la vendemos, la compramos, la rechazamos, la que no nos gusta, la gente la escribe, la crea, la disfruta. Hay una locura, se vive, se muere con la música. Los cambios de la vida los tenemos allí con la música. Te vuelves un adolescente y tienes la música que pertenece a esa época. Cuando eres adulto, cuando te enamoras, cuando sufres, cuando estás solo. Cada pedazo de tu vida tiene el soundtrack que pertenece a ese pedazo de tu vida. Es indivisible del ser. Pero fíjate qué cosa tan particular. Yo me voy a olvidar, yo tendría que buscar a un erudito, a lo mejor a una gente que haga música académica, para preguntarle, dime el concepto, porque están ahí en internet, está cualquier cantidad de conceptos que habla de la música. Obvio, todos sabemos que es un arte. Pero resulta que lo que yo quiero es saber dónde se origina la música. Porque si cuando a nosotros nos hacen, pues no sé, nos abren al cuerpo, una autopsia, digamos, y revisan el hígado y dicen, hey, aquí hay rastros de la cantidad de vodka que tomó este individuo. Y abren el cerebro y después el doctor nos dirá si consiguen allí rastros de cuánta música disfrutó o hizo ese individuo que se está examinando. Eso lo veremos después. Pero hoy tenemos un invitado que no hace música académica, pero que manosea la música desde hace tantos años para poner a la gente a disfrutar de la música. Ha entrevistado a tanto músico importante en toda su trayectoria como DJ, que para mí es uno de los grandes conocedores de la música, y por eso estoy, como cuando llevan a los niñitos a la playa, estoy con mi tobito y mi palita aquí, lista para recibir con aplauso, por supuesto, al doctor que nos acompaña, que es Luis Madrid, al ácido muriático Héctor Moreno Guzmán, y un aplauso gigante para Polo Troconi, el señor que sabe todo de la música dentro de Venezuela, fuera de Venezuela y alrededor del mundo. Y hasta el Polo, ese aplauso gigante fue para ti. Mira, aquí tenemos a Luis Madrid, que es nuestro psiquiatra, porque tú sabes que en cada casa que se respete hay que tener un médico que ponga la cabeza. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tal, Polo? Encantado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Totalmente de acuerdo. Y Luis, yo soy pro terapia. Yo soy pro terapia. Pro terapia, bravo. Y Héctor, Qué que ya bueno, tú qué sabes, bueno. que es, bueno, el ácido muriático, Qué mala imagen tiene esta mujer de mí. Hola, Polo. Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mira, Polo, dije en la presentación que yo estoy tan feliz de tenerte, porque es verdad, o sea, hablar de la música en términos generales de cómo invade nuestra vida desde el momento que nosotros nacemos es sencillo. Pero yo decía, ¿qué pasa? ¿Dónde surge la música del que crea la música? O sea, sí, habrá una parte del cerebro que ya después Luis nos dirá en qué parte el ser humano, en qué parte del cerebro se crea la música, las artes, pero hermano, yo creo que la conexión viene del alma. En tu experiencia de tantos años,
entrevistando músicos de todas partes del mundo, poniendo música. Ah, ¿de dónde crees tú que viene la inspiración? ¿Realmente de alguna conexión de esos cables que hay en el cerebro? ¿O hay una Claro, bueno, conexión del alma? claro, partiendo de la definición clásica de lo que es cultura, de lo que estudiamos en algún momento en sociología, que la cultura es la manifestación de los pueblos. En fin, con lo que nosotros crecemos. Por ejemplo, otro maestro de la guitarra, Aquiles Báez. Él dice que la música brasilera es extremadamente alegre y él le da una explicación, porque allá no hubo guerra en ese proceso de la conquista. Allá sencillamente un rey renunció y se fue y todo el mundo fue alegre y todo el mundo ha quedado alegre. Es una de las teorías que plantea nuestro querido maestro de la guitarra, Aquiles Báez. Por ejemplo. Y las garotas, esas son unas bichas. Las odio a todas. Es alegría, es alegría. Uno crece con... Sí. Uno crece con música y uno va fijando, pero sí. Puedo tomar y puedo agarrar un par de frases. Por ejemplo, el músico Drexler, él dice... Él es biólogo, además es otorrino, sí. Y él dice que los músicos son los médicos del alma. Jorge Drexler, músico uruguayo que vive en Madrid. Me encanta. Quebrado me parece un tema, el disco completo me parece que es maravillosa, pero el disco completo, Quebrado, creo que no tiene desperdicio. Me encanta. Él habla y él menciona que los músicos son médicos del alma, y el maestro Pérez Perazo, venezolano, también dice que la música es para el alma. En fin, los músicos nos van recetando y nos van indicando una canción para cada momento, y que nosotros, dependiendo la dosis, nos las vamos administrando según vaya el tiempo, Gladys. Es verdad. Luis, cuéntanos, Doc, ¿en qué parte del cerebro? ¿Qué conexión es esa? Porque espérate, que no creas tú que te voy a preguntar nada más del que crea la música. ¿A dónde va directamente esa cosa que nos genera a nosotros la música? ¿Qué parte del cerebro se activa cuando somos emocionados desde el alma, para mí, por la música? Por supuesto, fíjate, Gledy, interesante la pregunta, porque es que las áreas que se activan cuando escuchamos música, que inclusive quería agregarle a lo que dijo Polo, la música inclusive está antes de que nosotros nazcamos, antes de nacer. El latido materno que escuchamos dentro del vientre ya es una forma de música. Ese latido, esa frecuencia, que uno oye ese tambor sonar allí, por supuesto que además cargado de emociones. Si mi mamá se altera, está emocionada, esa frecuencia aumenta. Si mi mamá está relajada, disminuye. Entonces hay una música que además se conecta con lo emocional. Entonces viene de muy temprana edad. Ahora, fíjate, hay unas áreas del cerebro, que limitándome a la pregunta, hay un área del cerebro que casualmente son las mismas áreas que tienen que ver con las emociones y con la espiritualidad, que la mencionamos en otro programa, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando escuchamos música, dependiendo un poco del tipo de música, si nos agrada o no nos agrada, porque también depende de nuestra personalidad, nuestra cultura y una serie de factores, nos va a agradar determinado tipo de música o no nos va a gustar, o vamos a rechazar inclusive otro tipo de música. Dependiendo de eso, va a producir una serie de cambios y estímulos en el cerebro que finalmente se traducen en dopamina, que es una sustancia que produce placer, agrado o alivia al menos. Por ejemplo, si estamos despechados y escuchamos un bolero, aunque tú no lo creas, eso va a hacer que liberemos dopamina y de alguna manera nos sentimos mejores. ¿Ok? Ahora, ¿qué áreas son las que normalmente se activan? Fíjate, en primer lugar, entra por el nervio acústico, el nervio auditivo, va hacia la corteza auditiva, que están unos lóbulos que están en los lados de la cabeza, son los lóbulos temporales, pero de allí se dirige esa información totalmente concreta a unas áreas que representan, le dan una representación a la música, que son lo que llamamos las áreas primitivas o emocionales, que son subcorticales, están debajo de la corteza cerebral. Es decir, no son áreas que tengan que ver con el razonamiento, con la lógica, con lo digital. Son áreas totalmente preverbales, inclusive, ¿no? Entonces, lo que llamamos el área límbica. Y ahí hay tres áreas fundamentales que son el núcleo caudado,
el núcleo accumbens, que lo mencionamos cuando hablamos de espiritualidad en otro programa, y luego de ahí la corteza prefrontal. Pero la parte profunda de la corteza prefrontal, que es el área social, áreas profundas que tienen que ver más con lo emocional, y por supuesto eso va a producir una suerte de elementos que tienen que ver con el lenguaje, la emoción y el movimiento. La música está directamente relacionada con el lenguaje, que lo podemos hablar un poquito más adelante, con lo emocional, lo afectivo, que ya Polo adelantó eso allí, y el movimiento. El movimiento, tanto lo interno como lo externo y lo corporal. Entonces, de alguna manera, la música toca esas áreas. Entonces, fíjate que toca áreas neurobiológicas relacionadas con la emocionalidad y con la espiritualidad. Ajá, pero mira, seguro Héctor, porque hemos estado disfrutando música juntos, pero él tiene sus detallitos también con la música. Héctor, a ver, cuando yo en la presentación dije, sí, la música la agarramos, la disfrutamos, la escribimos, la compramos, la vendemos, la plagiamos, digamos, hay un universo de cosas que se hace con la música, pero también la rechazamos, la que no nos gusta. Sí, bueno, Polo, bienvenido, yo estoy encantado de conocerte y me encanta este tema porque yo les voy a decir la verdad, yo no soy nada musical, nada musical, o sea, yo debo tener el alma yerma y yo debo tener esas cortezas del cerebro que habla Luis como en un tráfico caraqueño en hora pico, porque a mí esas cosas no me pasan. Yo soy, sinceramente, nada musical. Yo soy de los que disfrutan mucho el silencio. Yo no... De hecho, mira, Spotify no lo tengo. Es cierto, porque tampoco lo voy a negar, yo me conecto con la música a momentos que he pasado pues importantes, pero yo no soy una persona musical, a mí la música no me hace falta. En una fiesta la bailo divinamente, Gledys y yo hemos echado un pie de vez en cuando, pero yo no soy una persona que diga, ay, necesito escuchar, poner música en mi casa. Sinceramente, les confieso que yo mi espiritualidad, mi sensibilidad la conduzco por otro lado y no soy nada musical, o sea, estoy ¿Por qué raspado. creen que les digo el ácido muriático? Pero es que la verdad, te soy sincero. Es que la verdad es que este muchacho tiene problemas, Paul. No, es que depende. Héctor me hizo recordar ese sketch que en algún momento Laureano y Emilio hacen, de que cuando uno está perdido buscando una dirección, lo primero que haces es bajar el radio, porque pareciera que la música te atormenta más. Y es en serio. Hey, de acuerdo con Héctor, porque hay gente, y además lo que está diciendo Luis, además la música reduce el cortisol, que es que está asociado con el estrés. Sí. Ese estado de alerta, pero totalmente de acuerdo también con Héctor. Hay gente que no quiere música para nada. En mi caso, yo crecí con música, música en la mesita de noche, música en el radio, música para viajar. Yo tenía cassette de Caracas a Mérida, Caracas Puerto La Cruz, Caracas Boca de Uchire, Caracas Espíritu. Todos esos cassettes yo los tengo aún guardados. Pero hay gente que no, hay gente que la música, pueden vivir sin música. Y está ahí. Y por eso me acordé con lo que dijo Héctor, de ese sketch donde uno está buscando una dirección y estás perdido y bajas la música y tú dices, y al final tú analizas, ¿y por qué yo estaré bajando la música de la radio para buscar una dirección? Polo, cuando vas a estacionar el carro, pues bajas la música automáticamente, ¿no? Sí, claro, necesidad de concentración. Entonces se confirma un poco esto, necesidad de concentración quizás en esos momentos, porque la música nos transporta. La música tiene la cualidad de agarrar y hacer así con nosotros y llevarnos a lugares inimaginables en los momentos en los que menos la gente puede imaginar que tú sí puedes estar sentado en un sofá, pero una melodía puede llevarte a algún lugar recóndito que nadie puede ni siquiera suponer que tú estás haciendo ese viaje, porque eso es lo que genera, dentro de muchas otras cosas, eso lo genera la música. Polo, tú has entrevistado en tu larga carrera como locutor, como DJ, a muchísimos músicos
importante. Apartando pues digamos, esa frase que recogiste de lo que dice Drexler, que es maravilloso. ¿Qué, digamos, experiencias de cosas que has escuchado, de músicos que te hayan sacado de onda, que tú dijeras, espérate, esto me parece súper loco que lo esté diciendo un tipo como X, fulano de tal? Mira, por ejemplo, Sting me marcó en una oportunidad cuando él me dijo que los seres humanos, y tal vez aquí Luis nos puede ayudar a empujar esto que me dijo Sting, eh, que nosotros nos debemos preocupar cuando la vida nos deje de impresionar, cuando las cosas nos dejen de llamar la atención, cuando estemos en un día a día, tal vez en un letargo. Fue una entrevista que le hice Sting en el año 99 en la ciudad de Nueva York y estábamos hablando de su nuevo álbum y yo le pregunté, mira, ¿y qué estás leyendo ahorita? ¿En qué música está? ¿Y qué te está impresionando? Y me dice, mira, siempre me va a impresionar algo porque me voy a preocupar mucho cuando me dejen de impresionar las cosas, cuando las cosas que están allá afuera en nuestro entorno me dejen de impactar. Fue una de las que más me ha marcado de Sting en una ocasión. Es muy interesante. A ver, Luis, voy a redondear yo un poquito eso, aunque la pregunta está súper completa, pero a mí me gustaría agregar algo. O sea, pienso que esos estados en que de repente uno pierde la curiosidad, que es básicamente eso, que el ser humano no debe perder nunca. Los ojos siempre deben estar llenos de curiosidad, pero hay momentos en la vida en que esa curiosidad se pierde por estados anímicos que pueden ser químicos, estados depresivos profundos. Eso puede suceder y no quiere decir que se pierde para el resto de la vida. Desarrolla el tema porque el experto eres tú. Okay, fíjate, la vaina y date tú. Fíjate, muy, muy importante porque es que hay una bidireccionalidad en esto de la música y el cerebro, fíjate. La música puede modificar estados anímicos, puede modificar emociones, puede completar, puede moldear y modificar estados anímicos, puede hacernos recordar cosas. Recordemos que el área límbica está muy relacionado con los recuerdos primitivos, que es justamente donde está la música, recuerdos primitivos. ¿Ok? Entonces, la música puede tener un impacto positivo o negativo en el ser humano. Por ejemplo, hay música también que puede producir emociones negativas o recuerdos negativos, nos pueden traer situaciones en movimientos anormales. Pero lo contrario también ocurre, que el individuo puede de alguna manera, cuando está tocado por algún tipo de emoción, algún tipo de afecto, buscar determinado tipo de música. Por ejemplo, ya lo mencioné, los boleros en el despecho, la música clásica cuando te quieres relajar. Por ejemplo, si te quieres concentrar, si vas a hacer un trabajo, pues te tienes que concentrar en escribir, en diseñar, en programar. Lo recomendable es música que no tenga letra, que no se escuche una voz, porque eso puede interferir, porque produce lo que llamamos un segundo canal, ¿no? Entonces te puede dispersar, sobre todo si tienes tendencia al déficit de atención. Entonces, si estamos alegres, vamos a escuchar música alegre, y eso lo vas a ver, porque como dice la tercera ley de la correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces vamos a producir afuera lo que está ocurriendo adentro. Entonces, mucha gente está escuchando música alegre y dice, está alegre porque está escuchando música alegre. Entonces caemos en el dilema del pajarito que canta. No sé si te has oído hablar de eso. Y Mosca, Héctor, con algún comentario con lo del pajarito, pero fíjate. Hay una frase que tiene que ver con lo del pajarito que canta, que tú ves una imagen de un pajarito cantando y tú dices, el pajarito está alegre porque canta o canta porque está alegre. Entonces hay una suerte de situación de que están juntos. No es que uno produzca el otro, sino que hay una sincronicidad. Hay una situación que se da simultáneamente, una simultaneidad, perdón, fue lo que quise decir, en esto de cantar. Entonces, la gente también, dependiendo de su emocionalidad, su cultura y su aprendizaje, buscará determinado tipo de música para conectarse, sincronizar su mente, su estado anímico con eso, o producir una modificación de algún estado anímico. Por ejemplo, si estás muy tenso, de repente
fíjate, Héctor, para que tú sepas, hay música que no es música, pero está dentro del grupo de los sonidos. Hay lo que llamamos ruido blanco, que induce el ritmo alfa. El ruido blanco es una suerte de silencio, un fondo que puede producir relajación. También sabemos que a las personas que no les gusta la música, como mencionaron por allí, es como el ateo que no cree, no tiene creencia en Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera, es porque tiene ruido, mucho ruido interno. Entonces, la gente que no tiene música, no le gusta la música afuera, es porque probablemente tiene mucha musicalidad internamente, o ruidos, o pensamientos, y por eso no necesita condicionarse, sincronizarse con cosas externas. Pero definitivamente hay una conexión que es simultánea entre la música, el cerebro y nuestro estado de ánimo, como ya les mencioné. Sí, Polo, dentro de esas rarezas, porque yo no sé, tengo que aprovechar este tiempo para preguntarte sobre esas experiencias con toda esa cantidad de músicos tan gloriosos que tú has tenido. ¿Hay alguno en el que tú hayas visto justamente esa contradicción? Que sepas que está a punto y que has estado conversando con algún músico previo a un concierto y sabes que está en un estado totalmente opuesto a la alegría que puede generar un músico cuando va a salir a conectarse con su público. Que digas, le hice esta entrevista y fíjate que lo sentí que estaba decaído antes del concierto o después del concierto. Mira, en mi caso siempre he sido muy respetuoso de los espacios del ser humano, de mi pareja, de mis hijos. Y por esas cosas de la vida, antes de dedicarme a hacer radio, yo fui promotor discográfico. Entonces me tocaba ser chofer, ser conductor de Miguel Ríos, de Sergio Pérez, de Lisa Rego, llevarlos y traerlos a los músicos del último de la fila. Entonces me tocó también como esa parte de estar con ellos, de no pedirle entrevista, de no molestarlo en ese momento, porque además todo el mundo le está pidiendo autógrafos las 24 horas del día, todo el mundo les está pidiendo algo. Entonces, por eso hago este preámbulo, este intro al principio, porque en mi caso es diferente. Los entiendo muchísimo y respeto. Por ejemplo, voy al show de George Harris, por ejemplo, que no es músico, pero es un artista. Y de repente alguien me dice, ven para que lo salga. Y yo mismo digo, está a punto de arrancar su show, por ejemplo. O antes de una entrevista, sí he visto, por ejemplo, me tocó con Cerati, que ellos, que había prácticamente líneas y colas para entrevistarlo. En su caso fue diferente porque nos conocimos en sus primeras visitas para Venezuela. Yo llevé a Charlie Alberti a comprar un Nintendo en el Unicentro del Marqués, para que tengas una idea, y nos íbamos por la Cota Mil hablando. Y nos hicimos amigos, nos hicimos panas, entonces las entrevistas iban de otro modo. Pero sí es cierto, cuando íbamos, mira, voy a prender el micrófono y hay como un aire. Es como nosotros mismos acá antes de estar creando este programa, de repente uno tiene un mood y uno trata de dar lo mejor. En los músicos pasa eso. Los músicos van al escenario y hemos conocido de historias. Bueno, fíjate que puse de ejemplo Cerati. Cerati, su último concierto, él se sentía muy mal. Ese 10 de mayo, este 15 de mayo del año 2010 en la Universidad Simón Bolívar, que los músicos lo notaban que él no estaba bien y después el concierto colapsó. El músico se inyecta adrenalina antes de una entrevista, se inyecta adrenalina antes de un concierto y de repente él puede, dependiendo cómo sea su delivery, cómo sea su aproximación, cómo te va a atender ese actor, cómo te va a atender ese músico y la disposición que tiene, pero yo creo que coloquialmente se pasan el switch. Se pasan el switch. Por ejemplo, Gladys puede tener un día más o menos y yo digo, Gladys, te quiero entrevistar para mi programa y tú vas a hacer un esfuerzo. Te vas a tomar un té, te vas a tomar una cucharada de miel y un café, pero sí, es parte de ellos y lo he vivido con Miguel Ríos, lo viví una vez con Bryan Adams, lo viví con Miguel Mateos, que él llegó con un jet lag, pero estaba destrozado, porque además, y esto es bueno que la audiencia lo sepa, porque a veces uno se encuentra un artista en un hotel, en el lobby de un hotel o en un aeropuerto, y uno se le acerca y los ve como con una cara. A ellos les hacen o les hacían una agenda. A las 7 tienes que estar en RCTV.
que está en Bárcenas. A las 8 tienes que estar en Venevisión en La Colina. A las 8:30, entonces era una agenda larguísima y comprometida, donde ellos no dormían. Y Miguel Mateos llegó a la entrevista con muy mala disposición. Y empezamos a grabar y a los 5 minutos y dije, bueno, ya, esto es todo, Miguel, 1.000.000 de gracias. Y él mismo se paró y dijo, disculpa, estoy muy cansado, dame un café y vamos a empezar otra vez. Wow. O sea, hay que ponerse, como la canción de Depeche Mode, Walking in My Shoes, en los zapatos del otro. Correcto, sí. No todos tenemos la disposición. A ti te debe pasar, Gladys, que eres una persona pública. Tenemos días buenos y días malos, y Héctor y Luis creo que tal vez me pueden apoyar en esto, y días buenos, días malos. Yo siempre he dicho que a veces por ahí locutores de bingo, que todo el día están alegres. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, hay un Claro, momento que nosotros sonreímos y vamos en el carro cantando con la música, pero hay un momento que lloramos, hay un momento que estamos de mal humor porque se nos quemó el claro. sartén, se nos quemó el sándwich. Y a veces salimos a la calle así, que es válido acotar que nadie se tiene que calar eso de nosotros, y nosotros debemos hacer un esfuerzo porque lo asumimos, que estamos allí y Justamente, que somos sí, públicos. tienes razón, Polo. Justamente por eso te preguntaba si te había tocado eh, eso, compartir un momento específico con una de estas luminarias de la música, que tú supieras que había allí una contradicción entre lo que tiene que ir a entregar. Por ejemplo, de Miguel Ríos, ¿qué pudieras contarnos de ese monstruo gigantesco, de esa gloria, de esa maravilla? ¿Qué anécdota pudieras a lo mejor referirnos de ese contacto con... Mira, y además elegiste la persona que fue mi primer entrevistado en mi vida, en mi carrera, y no lo sabías. Eh, a Miguel Ríos me tocó entrevistarlo porque Julián Isaac era el que lo iba a entrevistar en Caracas 750, y tuvo que salir corriendo al Observador. Y a mí de repente me dijeron, mira, chamo, estamos hablando del año 89, yo recién arrancando. Chamo, Julián se fue, aquí no hay quien entreviste y viene Miguel Ríos. A mí me temblaron las ¡Qué rico! piernas, se me secó la boca. En esa época no había internet. Las notas yo más o menos conocía lo que había hecho Miguel, pero como groupie, como seguidor. Claro. Y fue una de las entrevistas más sabrosas, una entrevista humana, una ¡Ay, qué entrevista rico! donde además yo creo que él se dio cuenta que yo estaba asustado y súper nervioso, y la fuimos llevando, hablando de su historia, de la vida, que eso también es muy importante. Si uno va a entrevistar a alguien, por lo menos tienes que darle a entender al entrevistado que tú sabes un poquito de él. O sea, que por lo menos sabes que él llevó la movida madrileña, que él fue el protagonista, o dos o tres cosas. Pero yo temblé. En esa entrevista, te lo juro, fue mi primera entrevista, y además me toca con Miguel Río. Fue duro, pero él me llevó por la vía, después nos hicimos panas, porque él visitó muchas veces Venezuela. De hecho, ahorita en Mucho. junio, está saliendo, para junio de 2021, está saliendo un nuevo disco de Miguel. Pero un personaje, además, buena gente, dado, ama Venezuela, bonachón como él solo, y un tipo que está más allá del bien y del mal. Yo quiero algún día pasar esa Correcto. línea. Sí, correcto. Mira, Héctor, mira, tú puedes interrumpir cuando tú quieras, pero es que yo no quiero soltar al entrevistado, lo No, siento. no, yo nada más quiero decirte, Polo, que a pesar de que yo no soy nada musical, yo te estoy escuchando y yo creo que lo que tú, o sea, la forma en que hablas, brother, para mí suena como a música. Es más, creo que me estoy enamorando de ti Ay, todo, qué bello, imagínate. qué No, bello. en serio, hablas divinamente y no voy a interrumpir porque lo que estás diciendo y solo me da una envidia terrible todas las personas que has nombrado. O sea, tener a alguien que me diga, sí, porque Sting me dijo en Nueva Ay, qué York, me belleza, da qué mucha belleza. envidia. Así que sigue Bueno, hablando, que yo estoy aquí encantado. Sí, pero ya va. Lo de Sting lo recordé, fue muy sabroso, pero Sting también me hizo sudar frío. Sting tiene un humor muy negro. Y yo como británico, nerd, mi amor. bueno, O muy sea, nerd, yo me llevo, Ashley, pa- yo me llevo para la entrevista, además como, bueno, este tipo sepa que estoy preparado, el micrófono, el portátil, y tenía un librito que habían editado, que era de Police, y otro de Sting. Cuando él agarra el libro y dice, es fake, esto es mentira.
yo me quedo así, yo digo, pero todo lo que yo me había leído, esto es lo que yo iba a preguntar, y cuando él ve mi cara, dice, broma. Sí. Mira, Polo, bueno, tú sabes que yo, el último concierto que él dio, creo que fue en el 93 en el Poliedro, yo fui y la verdad me fue muy mal. Yo fui amándolo y me intenté montar en él y alguien, alguien me hizo así y tuve dos pasos en mi choque. Primero, choqué con él, choqué con él y me quedó como la axila aquí y tuve así como tuve un momento medio loco y después tuve una segunda batuqueada que casi rodé por las escaleras del stage y fue casi un accidente, pero a lo que voy. Eso es como una anécdota que me gusta hacerla. Mira, aquí no. En Venezuela disfrutamos de muchos grupos gloriosos y de mucho músico maravilloso. Yo quiero saber, por ejemplo, yo tengo mis dioses que son mis intocables y dentro de mis intocables sé que también son intocables tuyos. ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas referir del flaco Luis Alberto? Spinetta. Sí, claro. Mira, Luis Alberto Spinetta, lo mencionas y de inmediato me lleva a esa historia del rock argentino, a esos primeros acordes que inspiraron lo que fue el rock hecho en nuestro idioma. Me llevan una melodía espectacular que se llama Seguir viviendo sin tu amor, Ah, la que amo. además es una canción que tiene que ver con su esposa, está en el álbum de él, Peluzón of Milk, tiene que ver además con un Spinetta padre, con un Spinetta esposo, con eso que yo llamo que tal vez Luis nos pueda ayudar a, como digo yo, a lanzar el cable a tierra, de que llega un momento que todos estos músicos, todos estos artistas, de pasar de ese ego, yo siempre he dicho en broma, que todos los que trabajamos en los medios tengamos un poquito de ego, menos ego o más. Somos hormonas que caminamos, que, que de repente un día estamos bien o no, pero Locura, euforia. en el caso de él, ese trabajo de Spinetta, veo a una persona, y por eso me vino esa canción, tal vez uno de mis temas favoritos, pero uno de los tipos más buena onda que Sí, hay en el rock hecho en nuestro idioma, en el rock argentino, pero en el rock hecho en español. sí. Mira, tú sabes que el último concierto que dio Spinetta, yo estaba en contacto con el empresario que lo llevó a Venezuela. Lo llevó al aula magna y yo le dije, mira, la verdad es que los adoradores de Spinetta somos, no es que somos una gran comunidad, no en Venezuela, no. Entonces yo le había sugerido a él que lo pusiera en par con otro de los grandes, que se trajera a dos gigantes y unirlos iba a ser una cosa maravillosa. No lo hizo, él se trajo al flaco solo y fue el último concierto realmente porque después él falleció al poco tiempo, ¿no? Pero la anécdota que quiero contar, que es mi experiencia, yo estaba haciendo función en la sala Rómulo Gallegos y no me daba tiempo llegar al aula magna. Una vez que se cerró el telón, yo salí corriendo, dejé mi carro allí y paré un mototaxi para llegar al concierto. Este, y realmente del aula magna no había ni, digamos, ni la tercera parte ni la cuarta parte del público que acoge el aula magna. Pero cuando él terminó su concierto, dijo, les agradezco tanto que hayan venido a compartir conmigo este momento, porque de verdad, como tú dices, Polo, es un tipazo. Estos hombres que fueron dioses y que siguen siendo dioses, se pasearon por el ego, se pasearon por las hormonas, se pasearon por la furia, por la locura que generaron y la locura de la música que crearon, pero tenía particularmente Spinetta una búsqueda tan hacia adentro, una búsqueda espiritual
tan profunda desde sus inicios. Él fue diferente y era como un guía. Y lo único que dijo fue, agradezco que hayan venido a compartir con este abuelo, que es lo que soy hoy en día. Con eso cerró su concierto del aula magna. Mira, yo No quiero, sé. Gladys, ¿te puedo interrumpir un segundo, Gladys? Que Sí, cariño, claro, que yo estoy que quiero lloro. hacerle una pregunta a Polo. Bueno, yo te voy a quitar ese llanto. Mira, es que este programa está siendo como una idea y me encanta, sí, todo perfecto con la música, el alma y la espiritualidad. Ahora, Polo, o Luis, no sé, o Gladys, yo voy a sacar esta pregunta. Si el alma la música se conecta con el alma y tal, yo quiero saber cuál es su opinión, con qué se conecta eso llamado reggaetón. Pero es que no se Porque conecta. eso se tiene que conectar con algo. Claro, Con pero eso hay que algo. decirlo, Héctor. mira, ellos dos te lo van a responder, pero yo te voy a decir una Sí. cosa mínima, mínima, y es, Héctor, que también quien le gusta el reggaetón te dirá que se le conecta al alma, te dirá que se le conecta a la fibra, porque Vale. eso es lo que sienten. Pues Vale, no vale, lo vale. sentimos No, lo que nosotros. pasa es que a ti te gusta ser abogado del diablo y me encanta que tú seas tan No, buena persona. Yo no, 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 yo no, 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 yo no, yo, abogado del diablo, jamás. no, yo Yo no. digo lo que siento y en absoluto me gusta el reggaetón, pero yo tengo, por ejemplo, amigas que me dicen, Gladys, es que yo oigo el reggaetón y yo hay una cosa que no me puedo detener y yo digo, coño, yo no lo entiendo, pero ellas lo sienten. Yo Vale, no lo siento, pero ellas lo sienten, vale. sentirán igual. Polo, háblanos del reggaetón. Está bien. Mira, yo viví el reggaetón cuando recién salió la música urbana con Vico Sí, con Don Omar, y mucha gente lo veían como un género musical efímero, de que iba a desaparecer ahí mismo. Y lo que hizo fue reproducirse, fue como un árbol que fue teniendo una gran cantidad de ramas y que se convirtió en un fenómeno social, bien sea por su letra, por el ritmo, por lo que genera en las nuevas generaciones que además están totalmente moldeadas a cómo creció Héctor, Luis o tú, Gladys. Incluso a mí en mi trabajo, digamos en mi nueva vida, el venezolano que emigró, me tocó ser runners. Uno de mis trabajos fue ser runners en el American Airlines Arena de un evento donde yo tenía que correr de los camerinos y sacar a Wisin y Yandel del camerino y acompañarlos hasta la tarima, de llevar a Prince Royce hasta la tarima y a toda esta gente. En esta nueva etapa me ha tocado hacer entrevistas, me ha tocado conocerlos, estar con Bad Bunny, estar con todos ellos y reconocer que son un fenómeno. Que me guste o no es otra cosa. Cuando yo vi hace 3 años o 4 años, creo que hace 3, a Bad Bunny en el Parade de Macy's, que yo dije, ya va, más norteamericano el evento del Día de Acción de Gracias del Parade de Macy's. No hay. Y que aparezca Bad Bunny en una carroza. Es imposible. ¿Cómo conectó? No lo sé. Que hay gente que le guste, y ahí creo que Luis nos va a ayudar, que le digan ciertas cosas en el oído, como dale hasta abajo, o aprieta que aprieta, o te voy a agarrar descuidada, o te Bueno, voy a llevar. a mí me gusta que me digan eso al oído, pero no que me lo canten así. Mira, de repente ellos lo pusieron, Héctor, sobre la mesa y no lo Sí, sabíamos. Y a todo el mundo le gusta y bueno, y van en su radio y lo van escuchando. Porque además, ojo, hay letras de letras en todo lo que es el espectro del reggaetón de la música urbana. Además, ya va, es un fenómeno comercial de descargas digitales, pero una cosa bárbaro. Sí. bárbara, pero bárbara, que han roto Inimaginable, sí. paradigmas y esquemas. Pero te soy honesto, yo me sorprendo. Otro de mis cuentos.
recién llegado acá a los Estados Unidos, uno de mis trabajos fue también poner música en fiestas, en matrimonios, en bautizos. Entonces me llamaban, hola, mira, te llama Gledys. Y yo, hola, Gledys, un placer. Mira, yo tengo unos amigos, voy a hacer una fiesta con Héctor, con Luis, con Gileni. Y ellos son amantes de la Polo Music, de Depeche Mode. Ellos quieren que suene Wedding Run y toda esa música que tú ponías. Y yo, bueno, perfecto. Me llevaba mi miniteca, mi play. A las 2 horas siempre se me acercaba alguien. Mira, chamo. Y no, cuando ya tenían 2 traguitos encima, mire, ¿no tienes ahí algo de Enrique Iglesias o de Bad Bunny para bailar? Y eso estaba en mi disco duro de música. Y a partir de ahí eran 3 horas que iba desde la música urbana, reggaetón, merengue, salsa, pasando por gaita y nuevamente dando la vuelta con el reggaetón que la gente no paraba. Es como frotar la lámpara de Aladino, es como que le aprietan un botón a la gente, que yo creo que Luis es el que nos va a dar la explicación científica. Lo que pasa es que, fíjate, sí, es interesante el fenómeno del reggaetón, centrándonos a ese punto, porque el reggaetón inicialmente comenzó, suena un poco redundante, ¿no? Inicialmente comenzó además como una música de bajo nivel, de estratos inferiores, o de gente inculta, de gente burda, y resulta que ahora tú puedes sorprenderte de escuchar reggaetón en fiestas o reuniones de gente de la high, de gente de niveles socioculturales elevados, e inclusive he conocido personas con niveles culturales elevados que aprecian cierta poesía en el reggaetón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es una suerte como de contradicción, ¿no? Pero bueno, está ahí, como todo artista, que es controversial. Porque artista que no tenga ego, que no sea controversial, probablemente muere en el intento. Es como la humildad extrema de algunos artistas. La humildad extrema de algunos artistas, eso es ego, amigo. Eso también es una forma de ser egocéntrico, ¿no? De mostrarte sumamente humilde. Entonces, fíjate, ¿qué pasó con el reggaetón? El reggaetón coincide con un momento en la humanidad donde hay 4 factores fundamentales, que viene con un movimiento de la gente joven y que luego, bueno, se propaga. También se dice que, bueno, hay elementos económicos, políticos, culturales, la ideología de género, todo esto detrás de lo del reggaetón, que era así como el embrión de lo que estamos viviendo en este momento, con todo el movimiento político, el feminismo extremo, de la ideología de género, todas estas cosas, ¿no? Porque fíjate que los reggaetoneros al comienzo eran el macho viril, el semental, y ahora vemos más bien los reggaetoneros más bien son andróginos, son queer, se visten con prendas de mujer, o hay mujeres cantando reggaetón también. Entonces, como que la cosa iba hacia allá o evoluciona hacia allá. Ahora, ¿cuáles son las 4 características de esta época? Primero, el contraestilo. Llevar totalmente lo contrario del estilo de lo establecido. Entonces, fíjate, le dieron un premio a Bad Bunny como mejor compositor. ¿Qué más contraestilo que eso? ¿Qué más torta contra la cara para la composición musical que darle el premio, ¿no? Probablemente esto es un prejuicio mío y lo asumo. Segundo, lo extremo. Estamos viendo una sociedad donde lo extremo es valorado, donde lo extremo no es necesario. Venimos de chamos que vienen estimulados esos cerebros de muy temprana edad, con música, con ruidos, con aparatos, con imágenes, con tabletas, con celulares. Probablemente son cerebros que necesitan estimularse más de lo que tuvimos que estimularnos nosotros para lograr cierta liberación de dopamina y descenso del cortisol, como mencionaba muy bien Polo, porque la dopamina finalmente baja el cortisol, que es la hormona del estrés. El tercer punto tiene que ver con hacer público lo privado, que ya lo privado no existe como tal. Hablar de sexo, cómo te lo hago, cómo me lo hacen, cómo lo hago, cómo arriba, si es abajo. O sea, hacer público lo privado es una onda. Y eso comenzó con los reality shows donde cerraban a 10 personas, 12 personas en un apartamento y los grababan y empezabas a ver cómo empezaba todo el mundo a gatear de noche, de cama a cama y de por el pasillo, ¿no? Hacer público lo privado. Y por último, lo explícito. Estamos viendo donde las cosas tienen que ser explícitas para que puedan ser apreciadas. Tú le pones algo sublimado, porque el arte siempre es una sublimación. Cuando el artista te habla de su obra, te va a decir, bueno, yo sublimé aquí un momento muy doloroso,
sublimé un momento de mucha alegría, un triunfo que tuvo en mi familia o personal. Hay una sublimación que se transforma en arte. Resulta que ahora no, resulta que la cosa es explícita, es primitiva, es concreta, y es lo que ocurre con el reggaetón. Es un poco la explicación de por qué este fenómeno ha calado y no murió al nacer, como muy bien dijo Polo, que se pensó al comienzo. No, esto no dura mucho. No, Pero resulta que la cosa evolucionó. Y ya va. Hubo un estudio, no sé si fue en 2017, 2018, donde se habló que los beat, estamos hablando de, hay unas canciones de reggaetón que están en el 83 BPM o en los 91, activan y liberan dopamina. Por ende, tú no sabes por qué te empiezas a mover. Se hizo un estudio, comparaban la música folk, la música clásica, y lo que te genera el reggaetón te estaba dando una liberación de dopamina y generaba una excitación en el cuerpo. También explicaron en otro estudio que se hizo en 2008, perdón, en el 2018, donde esto también generaba en la gente sin darse cuenta una repetición. Recordamos que además la letra no es tan profunda, como lo decía Héctor y como nos lo ratificaba Luis. Son letras muy cortas y de fácil repetición. Si nos remitimos al boom de la música de los años 60, de la capacidad atencional, que las canciones de los Beatles eran de 2 minutos, 3 minutos, que de hecho uno habla en la radio, las canciones son de 3 minutos, 3:30, pero en el caso del reggaetón, las letras son muy cortas. O sea, cuando tú vas a ver, déjame buscar la letra, entonces son cinco líneas. Entonces son de fácil recordación. Y eso te da como una idea de que te estás aprendiendo la canción de manera rápida. Pero también ese estudio dijo que puede generar un letargo en el cerebro, por ejemplo. fíjate. Mira, ¿Ves? bueno, ¿Ves? Yo tenía razón. Yo tenía razón. Te vamos a mandar ese No, estudio que fue en Finlandia, sí, en Finlandia, es un estudio cognitivo del reggaetón, Héctor. no, Pero y no, tú yo sabes, lo busco. Yo lo y, busco. Luis está contratado ya como defensor del reggaetón porque lo que expuso, o sea, es como, No, no, para nada, no, para nada. Yo estoy en para mí, metaperspectiva para poder el, hablar del reggaetón, el porque no, argumento para nada. perfecto. Mira, Asume tu barranco, Luis, asume tu barranco. Ya está, te perdonamos, no pasa nada. mira, Polo, no, pero es que además fíjate tú que esos beats, yo no sé si tú, Polo, estarás de acuerdo, pero tú recuerdas que de repente Ace of Base tenía Sí, como ¿verdad? Eso era All That como You Want. All All That that You you want. Want. Yeah. Here's Baby. another baby. Es como un reggaetón de hace no sé cuánto tiempo tiene Ace of Base, 20 y pico de años, 30 años, más o menos, 20 Sí, y de algo. los 90, Ace of Base es año 94, Eh, 95. Mira, Polo, yo necesito que tú nos regales por lo menos 3 anécdotas importantes, si tienes alguna con Fito, si tienes alguna con Charlie, que yo, por ejemplo, recuerdo en su última visita donde yo estuve, ya estaba en Onda yo, y le preguntaron por los que cantan, ¿cómo se llaman? Los de la el muelle de San Juan, ¿cómo se llama esto? Maná. Maná. Y le preguntaron, ¿qué opina usted sobre la música del rock de Maná? Y Charlie lo vio y le dijo, ¿me estás cargando? Maná no hace rock. O sea, y es cierto. Te quería preguntar si tienes alguna anécdota particular con Charlie, con Fito. Mira, con Fito me tocó hacer entrevistas, me tocó escuchar su música, fui uno de los primeros en colocar esa canción Giros. Recuerdo en Radio Nacional de Venezuela, en la década de los 80, Tibisay Hernández había creado un formato de musicalización maravilloso, donde era una canción venezolana y una canción hispana o latina. Me tocó ver a Fito presentarlo en el estudio Mata de Coco. En una oportunidad me fui con el periodista Marco Salas y con Emilio Suárez, quien era tecladista de Desorden Público, a seguirlo en un concierto en el Anfiteatro Oscar Martínez, porque éramos totalmente groupies de Fito.
Y luego ya avanzada la década de 2000, volví a entrevistarlo y a mis hijos les encantaba la canción Mariposa Technicolor de Fito, que es una maravilla. Ahí sí me aproveché y le dije, Fito, mis hijos adoran tu canción, te manda, y él mismo dijo, dame para grabarles y les envío un saludo. Con Mariposa Technicolor de Fito me pasó algo maravilloso. Estaba en Rock and Pop FM con Mario Pergolini en la ciudad de Buenos Aires. Les había ido a llevar unas cervezas, un six-pack de Polar. Yo cuando iba a Argentina, ellos me decían, tráeme algo. Entonces les llevo unas voces que me habían pedido Valdemaro Martínez, WM. Llevo las voces, le llevo la cerveza y me quedo hablando con ellos y me dicen, Polo, esto lo sacó Fito. Aún no está en el mercado, es una exclusiva nuestra, llévatelo para Venezuela. Y lo estrenamos precisamente en La Mega. Y ahorita que mencionaste Onda, fue la primera canción que sonó en Onda en el periodo de prueba, Mariposa Technicolor de Fito Páez. Lo recuerdo siempre, además, era groupie, era groupie. De Charlie, ni hablar, estuvimos en Hecho en América. Nunca tuve la oportunidad de entrevistarlo, sí estuve, digamos, como en un detrás de cámara en varias oportunidades que se hicieron encuentros con él, pero con Charlie nunca tuve la oportunidad. Siempre quise estar allí. Con Fito sí, con Los Soda, con La Unión, con Miguel Ríos, pero Charlie es imposible, como diría Leonardo, que quedó ahí la Sí. lista. Estuviste en ese concierto donde Charlie se compró, él estaba, no empezaba el concierto en el aula magna, no empezaba el concierto, no empezaba el concierto, no empezaba el concierto, y el productor, el empresario que lo llevó, le digo, ¿qué pasó? La gente estaba, que salga el hijo de puta, decía toda el aula magna completo. Y resulta que yo le digo al empresario, ¿qué pasó? Y me dice, le dije que está comprando un pianito en la Casio de la avenida, En la Casanova, en Sabana Grande. de la Casanova, en Sabana Grande. Bueno, total que el tipo compró su Casio, el cual llegó con su pianito, y arrancó, él tenía dos teclados, aparte del pianito que llevó, y agarró todo eso y lo tiró del escenario justamente donde está la boca de los músicos. Y ahí cayó y de repente volteó y dijo, menos mal que tienen un piano decente, que era el piano del aula magna, y fue con el que hizo el concierto. Ese tipo de cosas que tú dices que te da orgullo y que, sí. y que estás ahí y lo viviste y es una delicia, pues. El sonido del aula magna es algo que todos los músicos que han pasado por allí recuerdan y admiran. Esas olas, o sea, lo que se creó con Calder, lo que se creó en ese contexto es maravilloso, Glenn. Sí, una belleza. Mira, Polo, ya de tus anécdotas, digamos las más desagradables, si tienes un par de anécdotas que hayan sido no las experiencias más felices dentro de todo ese recorrido que tú has tenido con músicos y con excelentes artistas y además a lo mejor hasta poniendo música. Mira, como te dije hace un ratico, tuve la oportunidad y creo que eso me ha ayudado no solamente a lidiar con esas hormonas, a lidiar con los artistas. El haber sido promotor discográfico me permitió convertirme en una persona, digamos, servicial, en una persona que atiende y que respeta al músico, que respeta al artista y, por supuesto, al ser humano en general. Por ende, siempre, o sea, llega un músico, mira, ¿quieres un café? ¿Quieres algo? ¿Te provoca algo de verdad? ¿Tú quieres algo específico? Lo que te contaba, yo me llevaba los soda a comprar en el Unicentro del Marqués, algunos deben recordar el Comodato de la Carlota, yo me llevaba a Fabián Gallardo a comprar perfumes, había una tienda en la Carlota que además tú entrabas con tu cédula al aeropuerto, me llevaba de repente a Bayano de los Pericos que me decían, vamos a dar una vuelta y me los llevaba de shopping, de compra, entonces siempre había como una muy buena onda, porque además Luis también ahí nos puede
ayudar a reforzar lo importante, que es el límite, que uno mismo, ese autolímite que uno dice, bueno, mira, el artista es pana, se está divirtiendo, lo llevo, lo traigo, estoy aquí, es la entrevista, pero a veces yo creo que esas decepciones se van cuando yo le digo, oye, mire, tú pudieras tocar el cumpleaños en mi casa. Y es que me voy a decir, no, claro que no. Por supuesto. Mira, tú me podrías prestar unos dólares. El tipo, ¿y qué quieres? O sea, entonces uno no abusar de esa confianza. O sea, por eso te digo, sí he visto en backstage, en conciertos, ciertas actitudes de músicos que digo, pero, por ejemplo, te cuento, Jim Kerr, de Simple Minds. Estábamos, Adi y yo, fuimos a verle, eso fue en el 2018. El tipo haciendo la prueba de sonido. Además, Jim Kerr es Simple Mind, Don't You Forget About Me. Héctor, que no le gusta tanto la música, pero seguro viste, Héctor, la película Breakfast Club, Sí. que es la banda sonora, Don't You Forget About Me. Y estaba haciendo la prueba de sonido, y uno así como un groupie, y le hicimos señas, vente para acá. Y el tipo, ¿qué quiere? Una foto. Y el tipo se puso, encuadró un tipo como Jim Kerr. Estamos hablando de millones de copias vendidas, un tema que todo el mundo recuerda y que todo el mundo conoce. Pero claro, de ahí no podíamos pasar a decirle, bueno, mira, vente para acá para tomarte un trago. No, ahí no iba a pasar. Entonces yo he aprendido, bueno, lo que les mencionaba, eso que me tocó para ser runner, me eligieron a mí como voluntario en mi trabajo para el American Airlines Arena, porque la mayoría de la gente que era runner iba caminando con Carlos Vives a la tarima, entonces iban haciendo un live con el teléfono. Entonces me dijeron, Pablo, como tú respetas mucho a los músicos y a los artistas, ¿tú crees que puedas ser voluntario? Entonces me tocaba correr con ellos desde su camerino, tener la oportunidad de interactuar un rato, pero ese rato era muy, muy profesional. Mira, ok, vamos a la tarima y yo iba con un radio avisando, va llegando a la tarima, vayan quitando las luces, vayan bajando la música. Y es esto, por eso anécdotas no honestamente y no es porque quiera ser políticamente correcto, sino como dicen por ahí, si saben cómo son, ¿para qué los invita? O si saben que eso va a pasar. Entonces digo, mira, hasta aquí llega, siempre ha habido una buena vibra, siempre ha habido muy buena onda. Trato de entender mucho, mira, me puedes dar una entrevista, de repente la gente no puede. Es más, me pongo en su zapato y le digo, mira, ¿cuál es tu mejor momento? Eso es como cuando invitan a un músico a un programa de la mañana, 7 de la mañana. Mira, tú puedes cantar. Los músicos son noctámbulos. No les pidas ese sacrificio. Lo van a hacer, pero no de la mejor manera. Correcto. Por lo que delicia, yo me quedaría 3 horas hablando contigo, te lo juro. O sea, todos nos quedaríamos. Yo también. Qué delicia. Mira, Polo, ya tengo que ir cerrando el programa, cosa que no es que me hace muy feliz, pero que no me queda más remedio. Te pregunto, si tú pudieras recomendar, quiero reconectarme otra vez con eso de que la música se genera, sí, se genera en alguna parte del cerebro, pero que se genera realmente dependiendo del alma y llega también al alma del ser humano, eso va directo allí. Es eso lo que nos toca, es eso lo que nos conecta con la creación, cualquiera que sea la que nos llegue. Hablando justamente de eso, ¿cuál sería tus top 3 de músicos que te llega al alma y que te sublima? Solamente 3. Chris Martin de Coldplay, que hay un video que se los recomiendo en YouTube, donde él le tocó sustituir a Bono, porque Bono se cayó de su bicicleta y llamó a sus panas, a sus amigos. Sus amigos, Bruce Springsteen y Chris Martin. Y Chris Martin se montó con una franela negra que decía Substitute de YouTube, que era el sustituto. Y él, antes de comenzar la canción, dijo algo así: señores, no dejen de soñar, que aunque seamos viejos, siempre nuestros sueños se hacen realidad. Él dijo que siempre había querido tocar con una banda como YouTube. Imagínate que alguien como Chris Martin te diga eso. Chris Martin siempre está asociado con Global Citizen, con buena, es un activista, él siempre está en una buena onda, todo el mundo habla maravillas de él. El pianito que él usa era un piano de la mamá de Gwyneth Paltrow que lo sacó de su casa, es un tipo súper buena onda.
Eso yo creo que Coldplay nos permite reconciliarnos, más allá de Viva la Vida. Él hizo una versión de música ligera en Buenos Aires. Imagínate cómo tembló la ciudad de Buenos Aires cuando él canta música ligera. O sea, es un tipo que siempre anda en una de buena onda. Ese es Chris Martin y Coldplay. Bono de U2, por supuesto, las canciones de Bono, que creo que a todos, U2 es la banda sonora de nuestras vidas. Yo tuve la oportunidad de estar en un ensayo de los premios Grammy en el Staples Center, donde tú, que has trabajado en televisión, tenían que hacer el mismo tiro de cámara como 6, 7, 8 veces. Y en el tercero él dijo, mira, aquí hay una gente trabajando. Ya yo voy a dejar de cantar The Beautiful Day y vamos a cantar otras canciones para ustedes. Este mini concierto va dedicado a todos los que están trabajando acá. Bono es un activista, Bono es un tipo que además con sus canciones, con su música, creo que nos reconcilia y nos lleva a lo que es la música en las venas, que nos inyecta esas endorfinas y activa esas dopaminas, como estaba diciendo Luis. Coldplay, U2 son maravillosos y por supuesto, cuando hablamos de música no podemos dejar a un lado a los nuestros. La música de Guillermo Carrasco, la música de Frank Quintero, de Pedro Castillo, de Lisa Rego, o el maestro Jerry Weil, o Vitas Brenner, o Los Amigos Invisibles. Me complicas cuando me dices 3, porque sí, la lista es muy larga, pero ahí están. Pero por lo menos les puedo dejar eso para que se reconcilien y se reivindiquen. La música de Giordano, lo que han hecho, o sea, cuando uno escucha a Giordano, Manantial de Corazón, yo por ejemplo, que el otro día te mencionaba Clubhouse, Gladys, que te dije, métete. Yo he puesto playlist cuando pongo El Cerro El Ávila, cuando pongo Vivir en Caracas, o pongo una canción de Franco, la diáspora venezolana que está regada en todo el mundo. A la gente de verdad y de manera genuina les mueve la fibra, hay una lágrima. Sí, es cierto. Doctor, bueno, vamos entonces a decir una, para no ponérselo complicado, o diga lo que usted quiera, ¿cuáles son las que te llegan al alma? Que tú las quieras compartir con cualquier loco que se encuentre con este video, en este canal. Bueno, yo soy fanático de la música clásica. Uno de mis principales compositores, Schumann, que por cierto era bipolar, de los heavy, y bueno, tiene una obra súper genial, ¿no? Y de los no tan clásicos, o de los no clásicos, te puedo decir Donna Summer, de esa época, Donna Summer, y por supuesto Queen. Para mí, Queen es atemporal y es universal. Para mí Queen es una música que es un grupo que ha trascendido el tiempo. Los chamos de ahorita oyen Queen y se conectan como si fueran ahorita completamente vivos, ¿no? Completamente activos. Eso para mí serían mis 3. Me quedaría un poco corto también como Polo, pero por razones de tiempo me quedo con esos 3. Donna Summer para mí fue una diosa, y por supuesto pude ir al Poliedro a ver estas dos, a Donna Summer y a Queen. Yo la vi. Donna Summer vino en el 77. Wow, yo no había nacido. Yo no había nacido, por eso no la acompañé. Bueno, claro, necio, pero perdiste. Se está vengando por lo del pajarito. Sí. Donna Summer vino al Poliedro en el 77, yo fui a ese concierto. Y Barry White vino en el mismo 77. O sea, fueron los 2 grandes conciertos de ese año y estuve en los 2. Una gloria. Héctor, ¿cuáles son tus topes, tus 3? Bueno, los que tú quieras, Héctor, porque ya... No, mira, yo soy un desastre con la playlist. Yo solamente voy a decir uno que para mí debió ser eterno, y es Michael Jackson. Para mí ese carajo estaba tocado por los dioses. Pero mira, como sé que el programa se está acabando, no quiero que se acabe sin decir esto. Yo he sacado 3 cosas positivas de este encuentro. El primero es conocerte, Polo. Eres francamente fantástico. Estoy encantado, ha sido una experiencia hermosa para mí. Te agradezco que hayas estado. Lo segundo es que, señores, Gladys es capaz de subirse a un mototaxi para llegar al concierto. Polo por Gladys. Héctor, un abrazo.
Y por último, me ha encantado confirmar que a pesar de que yo no soy nada musical, hay tantos matices en el alma como géneros musicales existen. Así que todavía tengo salvación. Gracias, Polo, de verdad. Bello, qué bello, Héctor, qué bello. No, Mira, por favor. Polo, yo estoy feliz de este encuentro, te lo agradezco muchísimo, estoy súper contenta. Les dije a todos temprano, estoy súper emocionada con este encuentro porque sí, porque eres maravilloso, porque además tienes una gentileza, nos paseas a través de tus experiencias de una forma tan sublime que, bueno, que uno se siente que es uno el que tuvo esa experiencia. Te agradezco muchísimo esta hora. Pero bueno, amigos, nada, este programa pues se está terminando. Yo soy una amante de la música, a mí me encanta el rock en español, soy fanática de todos los cantantes venezolanos que de la gloria del 80, todos, pero así que soy con todos ellos, soy fanática de los Amigos Invisibles. Hay grupos venezolanos que son maravillosos, que también han desaparecido. Yo no sé si tú recuerdas una banda de rock que tenía un sonido tipo YouTube, por cierto, Entre Nos. Entre Nos, que él tocaba mucho en el hard rock del Sambil, En el hard rock, Témpano, sí. Aditus, por supueso. Sí. Entonces, bueno, a ustedes, amigos, nada, que dejen como Héctor, que se entregó, entreguen, si ustedes son unas almas perdidas, entréguenles alma a la música. Que ellos son los médicos del alma. Que ellos son los médicos del alma. Que cierre tan bello, Polo. Beso inmenso, gracias por este programa tan especial. Doc, un abrazo. Un abrazo, encantado de verdad de haber estado con Polo, de haberlo conocido personalmente. Y bueno, la verdad que, como dijo Héctor, o sea, la voz del tipo es música, es suave, es blando, es amortiguado. Me encantó también eso. Polo, mira. Gracias, Luis, gracias, Héctor, Gladys, y un placer. Además, tú eres esa Venezuela posible, esa mujer venezolana fajada, que está allí siempre trabajando y siempre compartiendo. 1.000.000 de gracias, de verdad. Un placer estar aquí. Manny, llévate este programa que es tuyo, Gilene Porras. Esto se terminó, chao.